La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Tiempo de Cuaresma es un tiempo de reflexión, un tiempo de interiorización. Es un tiempo para buscar momentos a solas con el Señor, para tomar la Sagrada Escritura y discernirla, meditarla, tanto personalmente como comunitariamente. Hoy quiero tomar un salmo, el Salmo 91, entre paréntesis 90. Tiene únicamente 16 versículos. Me gusta mucho el salmo. Este salmo que algunos hablan que fue Moisés quien lo escribió, otros que dicen que no hay un autor definido. Pero leamos el Salmo 91. Ojalá que usted lo haga desde una actitud de oración. Salmo 91 entre paréntesis 90. Tú que vives bajo la protección del Dios Altísimo y que moras a la sombra del Dios Omnipotente, di al Señor: eres mi refugio, eres mi fortaleza y mi refugio, eres mi Dios en quien confío. Pues Él te librará de la red del cazador, de la peste mortal. Te cobijará bajo sus alas y tú te refugiarás bajo sus plumas. Su lealtad será para ti escudo y armadura. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela por el día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni el azote que asola al mediodía. Aunque a tu lado caigan 1000 y 10.000 a tu diestra, a ti no te alcanzarán. Te bastará abrir los ojos y verás que los malvados reciben su merecido, ya que has puesto tu refugio en el Señor y tu cobijo en el Altísimo. A ti no te alcanzará la desgracia, ni la plaga llegará a tu tienda, pues él ordenó a sus santos ángeles que te guardaran de todos tus caminos. Te llevarán en sus brazos, para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Andarás sobre el león y la serpiente, pisarás al tigre y al dragón, porque él se ha unido a mí. Yo lo libraré, lo protegeré, pues conoce mi nombre. Si me llama, yo le responderé. Estaré con él en la desgracia, lo libraré y lo llenaré de honores, le daré una larga vida, le haré gozar de mi salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 91, entre paréntesis 90, un salmo maravilloso para meditarlo en lo que resta de esta Cuaresma. Puedes seccionarlo, puedes tomar 2 versículos, 3, meditar esos 2 versículos, esos 3 versículos. Si quieres, más bien, puedes hasta anotar qué te llama la atención, por qué te llama la atención, qué frase, qué versículo, y empezar a rumiarlo en tu vida, Podríamos decir que este salmo aborda temas muy interesantes. Al leerlo, por lo menos, pienso en 3 temas muy sencillos. Primero, ver un poco la protección de Dios. Entonces, como ese refugio espiritual. Dios, verlo como un refugio, ese refugio espiritual que necesitamos todos. Luego también la protección angelical, porque el salmista habla de que el Señor nos da los ángeles que nos protejan en el camino. Pero lo último también es impresionante, la intimidad con Dios, esa relación con el Señor, ¿no? Ese sentido de cómo Dios nos protege, cómo Dios nos guía, cómo Dios nos promueve a caminar con certeza, con seguridad. La Cuaresma para cada uno de nosotros debe de convertirse como un tiempo propicio para meditar, como de recogimiento, ¿no? Así como cuando comienza el salmista diciendo: tú que vives bajo la protección del Altísimo, o sea, y moras a la sombra del Dios Omnipotente. Vivo a la sombra, me someto, me acompaña,
Eso es como esa imagen hermosa del libro del Éxodo, cuando Dios va liberando al pueblo de Israel, lo lleva por el desierto 40 años, y dice que durante el día era como una nube y durante la noche como una bola de fuego. Nunca los dejó de acompañar, nunca los dejó solos. Creo que eso también es para nuestra vida, ¿no? Para nuestra vida, en el sentido que es un Dios que nos acompaña si hemos decidido creer en Él. Es un Dios que nos protege, es un Dios que nos va guiando, es un Dios que nos protege. Es que esta expresión es lindísima. Tú que vives bajo la protección del Dios Altísimo y moras a la sombra del Dios Omnipotente. Lo primero que surge es una pregunta. ¿Realmente yo vivo bajo la protección del Dios Altísimo? ¿Estoy consciente qué nivel de relación he logrado tener yo con el Señor? Cuando Jesús dice, no te abandonaré ni te dejaré, estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Tengo ese nivel de conciencia, tengo esa certeza, esa convicción de que estoy morando bajo la protección del Altísimo, y suceda lo que suceda, es un Dios omnipotente, es un Dios todopoderoso. Por eso es que cada uno de nosotros debemos de darnos cuenta que nuestra vida entera, no una parte de nuestra vida, está bajo la protección del Señor. Y creo que debemos de acordarnos de ello cada momento del día, a cada instante. A cada instante estoy bajo la protección del Dios Altísimo. Y por eso el salmista en el versículo 2 dice una frase muy linda: di al Señor. Escucha bien, no que el Señor te dice a ti, no, dice, di al Señor, eres mi fuerza y mi refugio, eres mi Dios en quien confío. Di al Señor. O sea, yo no sé si tú eres capaz de decirle eso al Señor. Decírselo con palabras es muy fácil, pero decírselo con la vida, ¿cómo le digo yo? Le digo con la vida, le digo que Él es mi fortaleza, le digo que Él es mi refugio, que Él es mi Dios, que confío en Él. Lo dice mi vida, lo dice mi actuar, lo dice mi conducta, mi comportamiento. Evaluemos un poco. Por eso siempre planteo el hecho de que la Cuaresma es un tiempo de evaluación, de verificar un poco realmente esto que dice el salmista, cómo lo llevo yo a la vida, cómo lo asumo yo en mi vida. ¿Realmente es mi fortaleza? ¿Realmente es mi refugio? ¿Realmente es mi Dios? ¿Realmente confío en Él? Hazte tú esas preguntas y respóndelas en un momento de silencio. La fe no es simplemente para cuando nos va bien, no. La fe es en esos días donde todo va bien, donde sonreímos, pero también en esos días llenos de oscuridad, de problemas, de conflictos, de angustias, de temores. Entonces, Dios es para todo tiempo. Dios está en todo tiempo. Y para mí el tema central del Salmo 91 es la protección divina, la protección de Dios. Por eso nosotros debemos de saber vivir la vida de fe, entendiendo que Dios es nuestro Padre, que Jesucristo es nuestro Señor, que el Espíritu Santo es el Consolador. Y es ahí que entender que el mal despliega sus fuerzas, que el enemigo está contra nosotros desde el momento que decidimos creer en Jesucristo, desde el momento que decidimos buscar vivir un poquito cada vez más apegados a esta palabra. Entonces el enemigo, la maldad, Satanás, empieza a buscar la manera cómo hacernos caer, cómo hacernos salir del camino. Y por eso es entender que aunque el mal se despliega, Dios está presente. Dios está presente. Y es hermoso, ¿no? Es hermoso ver cómo dice el salmista que Él te librará de la red del cazador, de la peste mortal. Te cubrirá bajo sus alas y tú te refugiarás bajo sus plumas. Ese es signo de
de, de, de que te cubrirá bajo sus alas y tú te refugiarás bajo sus plumas. Es un signo de ternura, de cobertura. Pero depende mucho de nosotros, depende mucho de cómo vivir realmente nuestra relación con el Señor, con esa certeza, con esa seguridad. Y por más complicadas que sean nuestras situaciones de vida, por mucho conflicto que tengamos, Dios siempre va a estar a nuestro lado. Dios siempre nos va a estar ayudando, nos va a estar protegiendo. El problema es cuando te centras solamente en el problema, en la situación, en la enfermedad. Pero el salmista nos hace esta invitación, o sea, hay una protección de Dios. Hay una protección de Dios. Es como la frase de San Pablo, ¿no? Cuando dice, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Hay una declaración de fe por parte de San Pablo que la deberíamos de decir nosotros, y yo digo, la deberíamos decir todos los días al empezar la mañana, al empezar el día. Nomás abrimos los ojos. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y a levantarnos y al resto de las actividades. Pero el hecho es que tenemos que aprender a ver que ante cualquier situación que estemos viviendo, tenemos que irnos a refugiar en Dios. Tenemos que tener esa relación con Dios, esa confianza con el Señor, porque Dios es refugio. Por lo tanto, ¿para qué sirve un refugio? Para protegernos. Entonces, eso es. Por ejemplo, cae una gran tormenta y tú vas caminando y no tienes un paraguas, no llevas nada, y ¿qué haces? Buscas un refugio, buscas dónde evitar mojarte. Pues en esas tormentas de la vida, ahí está Dios que dice, ven para acá, ven conmigo, aquí vas a estar tranquilo, aquí no te vas a mojar, aquí no vas a vivir esa situación que podría vivir distante de mí. Entonces ya es una decisión personal, es una decisión muy personal el poder confiar en Él, el tener ese nivel de certeza, de confianza de que el Señor está con nosotros, de que el Señor nos guía, que el Señor está presente en nuestra vida. Y por eso el versículo 14 del Salmo 91, que es el que estoy meditando, dice, porque Él se ha unido a mí, yo lo libraré, lo protegeré, pues conoce mi nombre. Es como que Dios le está hablando al salmista, como que Dios nos habla a nosotros, y es como un beneficio. Si yo vivo unido a Cristo, si yo vivo unido al Señor, Él me va a liberar, Él me va a proteger, porque voy conociendo su nombre. Voy entrando en esa relación. ¿Dónde se fortalece el sentido de confianza? Pues en la medida que yo alimento la relación. ¿Por qué llegamos a decir, este es un buen amigo? Este es un buen amigo con el cual o con la cual yo puedo conversar de mis problemas, de mis situaciones, y sé que tengo esta persona que me da un consejo, que está ahí. Este es mi paño de lágrimas, dicen algunas personas, ¿no? Entonces, si eso entramos a nivel humano, imagínate a nivel espiritual, cuando tú le compartas al Señor tus alegrías, tus tristezas, tus penas, tus dolores, tus inquietudes, tus sueños. O sea, se convierte en una relación donde es Dios quien te promete liberarte, protegerte. Caminar en fe es caminar como en la confianza que desarrollan los niños hacia los adultos. En ese sentido de confiar, que viene siendo esta confianza como un abandonarme. Es como aquel cuento de aquel niño que estaba en una escuela y la escuela en recreo empezó a incendiarse y él estaba en un segundo piso. Y todos a evacuar la escuela, a sacar la escuela, y el niño estaba ahí sentado en el piso con un carrito jugando. Y uno de los maestros se acerca y le dice, fulano, venga, que la escuela se está incendiando, tenemos que salir porque van a venir los bomberos. Y el niño le dijo, pero yo estoy esperando a mi papá.
Pero es que tenemos que salir de la escuela porque se está incendiando la escuela. Pero es que yo tengo que esperar a mi papá. ¿Usted no conoce a mi papá? No, le dice el maestro. Yo no conozco a tu padre. Bueno, le dice, mi papá es el jefe de los bomberos. ¿Te das cuenta? La confianza, la serenidad de ese niño que tenía en su padre. Era el jefe de los bomberos. ¿Quiénes iban a llegar a apagar el fuego? Los bomberos. Ese tipo de confianza es el que necesitamos en nuestra vida con Dios. A veces nos desesperamos, nos volvemos locos, nos volvemos inquietos, porque nos hace falta conocer a este Dios. Conocer a este Dios que te dice, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. A este Dios que te dice, vengan a mí los cargados y agobiados, que yo les daré descanso. Nos falta conocer a este Dios que se encarna en nuestra realidad humana y que es Jesucristo. Nos cuesta entender a Jesucristo. Nos cuesta entender que Él está contigo, que Él ha resucitado. Para eso la Cuaresma es como una escuela que nos va educando, nos va enseñando a entender que la resurrección, la Pascua, que ya está próxima, es una invitación a confiar en Él. No hay nadie como Dios. Dilo, no hay nadie como mi Dios. No hay nadie como Jesús. No hay nadie. Dios obra siempre especialmente a favor de aquellos que confiamos en Él, de aquellos que hemos depositado nuestra vida en Él. Por lo tanto, cada uno de nosotros, ante este Dios que es altísimo, todopoderoso, entender que es un refugio, entender que nos fortalece, y que no hay nadie, no hay absolutamente nadie como Dios, nadie como Jesucristo. Por eso Pedro le dice, Señor, pero ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Es que no hay otra palabra por sobre la tuya, no lo hay. Ese es el sentido de la fe, ese es el sentido de la Cuaresma. Saber entender que no hay una palabra por sobre la de Cristo. No hay palabra que tenga poder por sobre la muerte, sino la palabra de Cristo. Y ese es el sentido del Salmo. El sentido del Salmo es vivir sometido a la gracia de Dios, reconociendo su grandeza, reconociendo su amor, reconociendo su poder. El salmista entiende que hay enemigos, que los enemigos le ponen trampas, pero entiende también que este Dios es capaz de librarle de esas trampas, es capaz de conducirle por un camino diferente. ¿Saben una cosa? La protección de Dios es real y es efectiva. La protección de Dios es real y es efectiva. Por eso, cada uno de nosotros necesitamos también darnos cuenta que el Señor nos acompaña, que la fe en Dios es clave. La manera como tú y yo alimentamos nuestra fe es clave para saber entender que esta protección divina es una realidad. Yo creo que una aspiración que debemos de tener es a habitar al abrigo del Altísimo. Es esa aspiración. Habitar al abrigo del Altísimo es una relación continua, una relación cercana con el Señor. Mi vida de oración, mi vida sacramental, mi perseverancia en la comunidad, vivir la palabra, acoger la palabra, todo esto es habitar al abrigo del Altísimo, porque todo esto me va llevando a un estado de conciencia más profundo, más real, de que Jesucristo vive. Lo que dice la carta a los Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el sentido de la fe. El sentido de la fe es la capacidad de abandonarme, la capacidad de entender que el Señor está conmigo, que Él es el que me protege, que Él es el que me anima, que Él es el que me inspira, que Él es el que me va a responder. Él se compromete a responderme. Si me llama, yo le responderé. Estaré con Él en la desgracia, lo libraré y lo llenaré de honores, le daré una larga vida, le haré gozar de mi salvación. Son promesas, son promesas. El problema es cuando nos centramos únicamente en este mundo temporal, que estoy enfermo, que no tengo trabajo, que tengo deudas y todo. Y aún así, en este mundo temporal, el Señor nos va abriendo puertas, nos va proveyendo y se va mostrando maravillosamente. Imagínate,
cuando Él dice, y le haré gozar de mi salvación. ¿Cuándo vamos tú y yo a gozar de la salvación plenamente? Cuando ya no estemos en este mundo. Por lo tanto, la Cuaresma me lleva hacia la experiencia pascual. El Cristo resucitado. Eso es gozar de mi salvación. Cristo resucitado. Por eso, si vemos el contenido del Salmo, podríamos mencionar algunos aspectos, ¿no? Primero, el refugio del Altísimo, ver a Dios como un refugio, la confianza en el Señor, es una invitación que tenemos, que siempre van a haber trampas, pestes, siempre van a haber dificultades, pero que el Señor nos va a liberar de esas situaciones. La protección bajo sus alas, ese signo de ternura que nos protege con su amor, nos acaricia, no temer ni al terror nocturno ni a nada, tener siempre esa serenidad, esa confianza, la protección contra todo, contra la enfermedad, contra cualquier situación de experiencia humana, la protección, el hecho de que el Señor respalda nuestra vida, cuando dice que 1000 caerán a tu lado y todo lo demás, ver la recompensa, la gracia, la salvación, insistir en el tema de ver a Dios como un refugio ante esto que estoy viviendo. Corro prontamente ante el Señor, que es mi refugio, para presentarle este dolor, esta tristeza, esta alegría, este desencanto, esta esperanza, esta tribulación, pero es un refugio. Entonces corro rápidamente, no voy a donde el brujo, no voy a que me tiren las cartas, no voy a compartir con mi compadre, mi comadre, no. En primer lugar es mi refugio, es el Señor. A Él primero, a Él primero, a Él primero. Entender que lo que dice el salmista, ningún mal nos va a sobrevenir, las realidades de la vida, la enfermedad existe, es parte de la vida, la muerte es parte de la vida, entonces las adversidades son parte de la vida, no tengo que verlo como una catástrofe, sino como una experiencia que me ayuda a madurar. El entender desde la perspectiva del Salmo 91 que el Señor me sostiene, que estoy en sus manos, y por lo tanto esa gracia del amor del Padre revelada en Jesucristo me da la esperanza en este año de la esperanza, en este año jubilar, me da la esperanza porque es un Dios que cumple sus promesas, porque es un Dios que no abandona, es un Dios que no da la espalda, es un Dios que está ahí. Pero yo tengo que aprender a entender ese estar de Dios en mi vida, aprender a entender y asimilar cómo es que Jesucristo se va mostrando en mi existencia, cómo es que este Dios es capaz de liberarme, de protegerme, es capaz de darme una vida larga y de darme salvación. Entonces, en esa realidad humana, debo de aprender a vivir mi fe. Debo de entender que si yo he puesto la mano en el arado, no debo de voltear a ver para atrás. Por lo tanto, certeza, confianza, seguridad es fe. Y la fe se alimenta. Y se alimenta no es de manera esporádica, se alimenta desde la perseverancia, desde la constancia. Seguir yendo a la comunidad, seguir llevando una vida de oración, seguir viviendo una vida sacramental activa, seguir compartiendo, o sea, todo aquello que promueve la justicia, que promueve la vida, que promueve la verdad, nos da la vida en Cristo, nos da ese sentido de una vida más profunda, de un sentido cristiano más auténtico. Así que vuelve a meditar, te sugiero, vuelve a meditar a solas el Salmo 91, que apenas son 16 versículos. Repito lo que dije en uno de los momentos de esta reflexión. Segmenta el Salmo, puedes tomar 2 versículos, 3 versículos, y lo vas meditando, ese grupo de versículos, los meditas, lo puedes leer en voz alta, lo puedes leer del primero, segundo al tercero, de principio a último, puedes saltarte de último al primero, de en medio al segundo, al tercero, aspectos así.
Así que, queridos hermanos, espero que este compartir con ustedes el Salmo 91 les inspire. Bendiciones a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, les anime y les inspire. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.